Imagina construir una ciudad de 20 millones de personas sobre el fondo de un lago. No metafóricamente, literalmente. Sobre el fondo de un lago que fue drenado hace 4 siglos y que sigue hundiéndose, centímetro a centímetro, año tras año, hasta 9 metros en algunas zonas desde el siglo pasado. Esa ciudad existe, se llama Ciudad de México, y durante siglos cada temporada de lluvias era una catástrofe anunciada. En 1629, una inundación destruyó la ciudad durante 5 años. 5 años con las calles bajo el agua. En el siglo XX, las inundaciones seguían matando gente, destruyendo casas, paralizando la economía. Los ingenieros del mundo decían que no había solución permanente, que una ciudad construida donde no debía estar no podía salvarse. Y entonces, un ingeniero mexicano propuso algo que todos dijeron que era una locura: construir el túnel más largo de América Latina, a 200 metros de profundidad, bajo una ciudad que se hunde. Esto es la historia del sistema de drenaje profundo, la ingeniería mexicana que hizo posible lo que parecía imposible. Para entender la magnitud del problema, hay que entender algo que la mayoría de la gente no sabe sobre Ciudad de México. La ciudad no está construida sobre tierra firme, está construida sobre lo que fue el lago de Texcoco, un vasto cuerpo de agua que ocupaba todo el valle. Los aztecas fundaron Tenochtitlan en 1325 sobre una isla en ese lago, una ciudad de canales, de chinampas, de agua y tierra entretejidos. Cuando los españoles llegaron y destruyeron Tenochtitlan, construyeron su nueva ciudad en el mismo lugar y empezaron a secar el lago. 4 siglos de drenes, de rellenos, de construcción sobre el sedimento lacustre. El lago desapareció, pero el suelo bajo la ciudad siguió siendo lo que siempre fue: barro. Barro saturado de agua. Un material que se comporta como gelatina bajo las cargas de millones de toneladas de concreto y piedra. El resultado es inevitable. La ciudad se hunde, no de golpe, sino constantemente, sin pausa, como un edificio enterrándose en su propio cimiento. Y cuando llueve, cuando el cielo descarga los temporales de verano, el agua no tiene a dónde ir. El suelo no la absorbe. Los ríos no alcanzan. La ciudad se inunda. Las inundaciones de mediados del siglo XX dejaban barrios completos bajo el agua durante días. La gente perdía todo, cada año. Los ingenieros sabían el problema. Lo que no sabían era cómo resolverlo sin destruir la ciudad para construir la solución. Porque cualquier obra de drenaje convencional, canales abiertos, ríos artificiales, requería espacio que no existía. La ciudad ya lo había ocupado todo. El problema parecía sin salida. Hasta que llegó Heberto Castillo. Heberto Castillo Martínez era ingeniero civil egresado de la UNAM, pero no era solo ingeniero. Era político, activista, intelectual. El tipo de hombre que entendía que los problemas técnicos tienen consecuencias humanas y que las consecuencias humanas exigen soluciones técnicas a la altura. A finales de los años 60, Castillo y su equipo propusieron algo que sonaba a ciencia ficción: no drenar el agua por la superficie, drenarla por debajo, profundamente por debajo. Construir un sistema de túneles a 200 metros de profundidad, más abajo que el manto de arcilla inestable, más abajo que todo el daño que el siglo había hecho al suelo. Llegar hasta la roca volcánica sólida que está debajo de todo el barro, y construir ahí, donde nada se hunde, donde nada se mueve. El túnel emisor central tendría 62 kilómetros de largo, diámetro interior de 6.5 metros, capacidad de desalojo, 200 metros cúbicos de agua por segundo. Los números eran astronómicos, el presupuesto enorme, el plazo de más de una década de trabajo continuo, y los críticos no tardaron en aparecer. Ingenieros extranjeros que decían que era imposible, que excavar con ese diámetro a esa profundidad bajo una ciudad en movimiento no se podía hacer, que la presión del suelo hundiría los túneles, que la maquinaria no aguantaría, que el costo superaría los beneficios. Castillo y su equipo escucharon y siguieron adelante, porque la alternativa no era aceptable. La alternativa era seguir permitiendo que la ciudad se inundara, que la gente muriera, que el agua contaminada destruyera hogares temporada tras temporada. Alguien tenía que resolver el problema, y si los demás decían que era imposible, eso solo significaba que no habían encontrado la manera todavía. Las obras comenzaron en 1967. El objetivo: terminar el emisor central en 1975. El primer desafío fue llegar a la profundidad de trabajo. Excavaron pozos de acceso de más de 200 metros de profundidad. Pozos en el centro de una ciudad funcionando sin detenerla.
Mientras en la superficie los chilangos tomaban el metro y compraban en mercados, a 200 metros debajo de sus pies, cientos de ingenieros y trabajadores excavaban en la oscuridad. La excavación del túnel se hacía con tuneladoras, máquinas diseñadas específicamente para este proyecto, adaptadas a la geología única del Valle de México. La roca basáltica a esa profundidad era dura pero predecible. A diferencia del barro arriba, no se movía. Era el único terreno confiable que tenía la ciudad. El interior del túnel se recubrió de concreto reforzado en secciones, avanzando metros por día, semana tras semana, durante años. Mientras avanzaban en horizontal, construían también la red de colectores. Túneles secundarios más pequeños que conectarían el emisor central con los puntos de captación de agua en toda la ciudad. La ingeniería de la conexión era en sí misma un problema complejo. ¿Cómo integrar el nuevo sistema subterráneo profundo con el sistema de drenaje superficial existente sin interrumpir uno mientras se construía el otro? La solución fue construir estructuras de transición, pozos de tormenta, lumbreras con puertas, que controlarían cuándo y cuánto agua bajaba al sistema profundo. Cada pozo era una obra de ingeniería independiente: excavación en el suelo blando, encamisado progresivo, bajada controlada, conexión con el túnel de roca a 200 metros. El equipo de Castillo inventó técnicas específicas para el suelo de México, métodos que no existían en los manuales porque nadie había enfrentado exactamente este problema antes. Hubo derrumbes, inundaciones durante la construcción, accidentes. El trabajo en las profundidades era peligroso de maneras que los cálculos no siempre podían anticipar. Los trabajadores que perforaban el túnel central trabajaban en turnos de 8 horas, en el calor y la presión del subsuelo, con ventilación artificial, a la luz de lámparas. Eran cientos de hombres cuya historia nadie registró con suficiente detalle. Los anónimos de la obra monumental. En 1975, el emisor central del sistema de drenaje profundo quedó terminado. 62 kilómetros de túnel a 200 metros de profundidad. En 8 años. Para tener referencia, el Canal de Panamá tardó décadas y las vidas de miles usando tecnología de su época. El emisor central de la Ciudad de México lo hicieron en 8 años, bajo una megalópolis en funcionamiento. Era la obra de ingeniería subterránea más ambiciosa de América Latina, y la había diseñado y ejecutado un equipo mexicano. La primera prueba real del sistema no vino de un simulacro, vino del cielo. Las lluvias de 1976, el primer temporal fuerte después de la inauguración, pusieron al sistema a trabajar por primera vez. El agua que antes desbordaba las calles del norte de la ciudad comenzó a descender por los colectores. Llegó a las lumbreras y cayó al túnel, y el túnel la llevó 200 metros abajo de la ciudad, 62 kilómetros hacia el poniente, hasta el punto de descarga en el río Tula, en el estado de Hidalgo. Zonas que antes se inundaban con cada tormenta se mantuvieron secas. La diferencia fue inmediata y visible, pero el sistema encontró sus límites también, porque Ciudad de México siguió creciendo, siguió hundiéndose, y las lluvias extremas del cambio climático empezaron a superar los cálculos originales. En 1985, los terremotos que devastaron la ciudad mostraron otra dimensión del problema. La infraestructura de drenaje superficial había sufrido daños graves, elevando la dependencia del sistema profundo. En 2000 y en 2007, inundaciones severas recordaron que el sistema original de 1975 necesitaba ser ampliado. Y así nació el proyecto del túnel emisor Oriente, una segunda gran obra. 62 kilómetros adicionales, diámetro de 7 metros, con capacidad de drenar 150 metros cúbicos por segundo más. Inaugurado en 2019 después de 17 años de construcción. El sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México ahora tiene 132 kilómetros de túneles a gran profundidad. Una red subterránea que la mayoría de los chilangos nunca ha visto, pero que cada temporada de lluvias salva sus casas. ¿Qué significa realmente 132 kilómetros de túnel a 200 metros de profundidad? Significa que si pusieras ese túnel en línea recta, atravesaría toda la distancia entre Ciudad de México y Cuernavaca. Significa que es más largo que el Canal de la Mancha, más profundo que la mayoría de los metros del mundo. Significa que fue diseñado, calculado y construido por ingenieros mexicanos, egresados de universidades mexicanas, resolviendo un problema que no tenía precedente en el mundo. El sistema de drenaje profundo fue estudiado por ingenieros de todo el mundo. Holanda, un país construido sobre el agua, que sabe de ingeniería hidráulica como nadie, mandó expertos a estudiar cómo funcionaba. Ciudades del mundo que enfrentan problemas similares, Tokio, Chicago, Kuala Lumpur,
Tomaron el modelo del sistema mexicano como referencia. Chicago construyó su propio sistema de túneles profundos en los años 90. Lo llaman The Tunnel and Reservoir Plan. Los ingenieros que lo diseñaron habían estudiado el sistema de la Ciudad de México. Tokio tiene el Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel. La ingeniería hidráulica subterránea que inspiró esas obras ya había sido demostrada en México. Nadie lo dice en los documentales japoneses o estadounidenses sobre esos proyectos, pero los antecedentes están en los registros técnicos. El problema más difícil de ingeniería hidráulica urbana del siglo XX fue resuelto primero en México, con ingeniería mexicana. Y la ciudad, imperfecta y caótica y hermosa y imposible, sigue de pie, sigue funcionando. Cada temporada de lluvias, 200 metros abajo, el túnel hace su trabajo en silencio. Hay algo profundamente mexicano en esta historia, no en el sentido fácil del orgullo nacional, en el sentido de la realidad. Una ciudad construida donde no debía estar, sobre un lago que fue sacrificado, hundiéndose desde hace siglos. Y en lugar de abandonarla o rendirse, sus ingenieros se metieron 200 metros bajo tierra y la salvaron. Heberto Castillo nunca ganó un premio Nobel. Su nombre no aparece en los rankings globales de los grandes ingenieros del siglo XX. Pero la ciudad de 20 millones de personas que duerme sobre sus túneles es su monumento. Los anónimos que perforaron la roca basáltica en turnos de 8 horas a 200 metros de profundidad son el monumento también, sin nombres en ninguna placa, con sus manos en cada metro del túnel. Eso es lo que hace la ingeniería en su mejor versión. No hace milagros. Hace que lo imposible tenga nombre técnico, cronograma y presupuesto, y luego lo construye. La próxima vez que llueva fuerte en la Ciudad de México y las calles no se inunden, o no se inunden tanto, piensa en eso, en lo que está pasando 200 metros abajo, en silencio, en la oscuridad, haciendo su trabajo. Si esta historia te impactó, hay más. El canal tiene una serie completa de proyectos y obras de infraestructura mexicana que cambiaron el mundo sin que el mundo se enterara. Comienza en el siguiente video. Y si conoces a alguien que crea que México no tiene nada que enseñarle al mundo en ingeniería, mándale este video, sin comentarios, solo el video.